la hegemonía en la Iglesia Católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. La Reforma, precedida por la cultura del Renacimiento y de algunas formas seguidas a la Revolución Francesa, alteró por completo la vida de Europa Occidental e inició la Edad Moderna. Aunque se inició a principios del siglo XVI, cuando Martín Lutero desafió la autoridad papal, las circunstancias que condujeron a esta situación remontan a las fechas anteriores y conjugan completos elementos doctrinales, políticos, económicos y culturales. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con los diversos religiosos, pensadores y políticos europeos que buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en el uso y costumbres de la Iglesia Católica, además de denegar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristianidad. El movimiento recibiría posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo. Y debido a la importancia que tuvo la protesta de Espira, presentada por algunos príncipes y ciudades alemanas en el 1529 contra un edicto del emperador Carlos V, tendiente de rogar la tolerancia religiosa que había sido anteriormente concebida a los principados alemanes. Este movimiento hundía sus raíces en elementos de la tradición católica medieval, como el de los alumbrados y la reforma del cardenal Cisneros en España, y también el movimiento de la devoción moderna en Alemania y los Países Bajos, que era una piedad laica, antieclesiástica y centrada en Cristo. Además, la segunda generación del humanismo la siguió en gran medida. Comenzó con la predicación del sacerdote agustino Martín Lutero, que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de la conformidad a las Sagradas Escrituras. Ahora vamos con la Reforma Protestante y sus inicios. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma lo que dio inicio a la Reforma Protestante, la cual provocaría finalmente que la cristiandad se dividiese en dos, una liderada por la Iglesia Católica y otra mitad que fundó varias comunidades eclesiales propias. Esto dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como máximo pontífice de la Iglesia Católica y los países que rechazaban la teología católica, y la autoridad de Roma que recibieron el nombre común de protestantes. Dicha división provocó una serie de guerras religiosas en Europa. Las indulgencias. En este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de las cuestiones de las indulgencias, concepto de la teología católica consistente en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación han evolucionado a lo largo del tiempo. Muchos consideraron esta práctica como un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico. Pero será Lutero el primero que pondrá públicamente su opinión contraria a la doctrina de las indulgencias. Para Lutero, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis donde atacaba a la indulgencia y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró como el comienzo de la Reforma Protestante. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta. Y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que esperaban
una reforma de la Iglesia Católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión alemana contra lo que ellos consideraban prepotencia de la Iglesia Católica. Lutero arriesgaba además su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía eclesiástica y ser condenado a la hoguera.